con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-2068. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigas? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es miércoles 23 de febrero del año 2022. Primero, estamos muy pero muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida. Nos está dando su bendición también. Y estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos de inmediato, como es costumbre, leyendo por ustedes algunos de los titulares más importantes que destaca la prensa digital de nuestro país, hoy miércoles 23 de febrero, titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa, A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Muchísimas informaciones, muchas tienen que ver. Bueno, el tema COVID bajó la cifra, 394 en todo el país, pero sigue como incrementándose el número de personas muertas, 5 fallecidos lamentablemente en nuestro país. Falcón en esta oportunidad no aparece en la estadística y la información es que ayer el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, expresó entonces que ya no hay que esperar 6 meses, sino 4 para que entonces las personas que ya tienen la segunda dosis puedan accesar a la tercera dosis. Así que no hay que esperar 6 meses, sino 4, de acuerdo a las informaciones suministradas por el propio presidente de la República. La otra información importantísima tiene que ver con ayer 22 se presentó el informe de la comunidad de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea envió una misión de observación internacional electoral para las elecciones del 21 de noviembre en nuestro país. Ellos estuvieron unos días antes, monitorearon la situación, estuvieron el día de las elecciones, estuvieron unos días posteriores y el informe tenía que presentarse el 22. Tendría que presentarse en Venezuela porque fue aquí donde entonces se hizo el trabajo de análisis, de investigación y de documentación. Pues bien, ellos lo presentaron ayer en Bruselas y vía online además de manera virtual. ¿Por qué lo presentaron ayer en Bruselas y no en Venezuela como correspondía? Porque al parecer le hicieron la solicitud al gobierno de Venezuela y no solamente al gobierno, sino también a el Consejo Nacional Electoral, que es un poder supuestamente independiente, y ninguno de los dos les respondió la solicitud de venir a presentar. Recordemos que días posteriores
a las elecciones del 21, el gobierno del presidente Maduro ordenó la salida de buena parte de estos observadores de la Unión Europea, observadores electorales. Lo cierto es que ayer 23 recomendaciones, no podemos quizás detallarlas todas, pero las principales, bueno, que no hay independencia de poderes en Venezuela, eso ya lo sabían. Dentro de las otras recomendaciones, la libertad de expresión, ¿verdad? Que hay que dejar a los medios de comunicación más libertad para expresar entonces todas las informaciones que se producen en los días de las elecciones, el acceso a las fuentes. Otra también de las críticas que aparecen de las 23 recomendaciones del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, también se refiere a la intromisión de un poder como el TSJ en los partidos políticos. Dicen palabras más, palabras menos, que hay que dejar a las organizaciones políticas que internamente resuelvan sus problemas y no decisiones, ¿verdad? Tribunales, como es el caso que aquí las nuevas juntas directivas de los partidos fueron entonces ordenadas mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia. Y siguen otras series de recomendaciones para, entre otras, el uso de los recursos del Estado, para fines proselitistas también, el acceso a los medios de comunicación del Estado, el atropello a los periodistas, son 23, pero esas son algunas de las más importantes que se conocieron ayer cuando de manera virtual la señora Isabel Santos, quien es la coordinadora de esta misión de observación electoral que vino a Venezuela y redactó este informe. Quizás esa es la nota más importante. Otra, que lamentablemente cayó un helicóptero de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana ya en Paiva. Esto queda en el municipio de Irribarra, en el estado Lara, Barquisimeto, con el saldo de varios funcionarios militares fallecidos. Y gracias a la intervención, vemos en los videos dramáticos de algunos habitantes del sector que lograron salvar por lo menos a 2 de las personas que iban en este helicóptero, que por cierto, ya creo que van varios en los últimos tiempos, cerca de 7 helicópteros, de estos helicópteros rusos, ¿verdad? Sin que hasta el momento se conozca por qué fallan tanto con el saldo de personas, de militares heridos y de personas fallecidas también. Esa es otra de las informaciones que nosotros comentamos también para ustedes. Vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a tener como invitado a el doctor, abogado. Se trata de Salomón Lugo. Con Salomón Lugo, bueno, podemos hablar de todo porque además de que es especialista en derecho marítimo, internacional, entre otras cosas, es escritor también, pero vamos a hablar de 2 temas interesantísimos, que es cómo afecta el caso Rusia-Ucrania a Venezuela, cómo lo afecta, desde el punto de vista inclusive hasta petrolero, pudiéramos tratar esos temas, y qué estaría pasando entonces con el derecho que tienen las personas, así sea que traten de accesar a un país de manera ilegal con los inmigrantes, que al parecer han perdido todos los derechos de reclamos y de demanda, y vamos a analizar un poquito en profundidad el último caso donde muere un niño de apenas 1 año. Bueno, todo esto lo vamos a hacer al regreso de esta pausa con nuestro invitado, el doctor Salomón Lugo. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Tenemos la mejor opción para demostrarte todo lo que sientes a ti y a tus seres queridos. Cuenta con nosotros para cualquier ocasión. Somos expertos en bombones artesanales hechos con mucho amor y rellenos con exquisitas cremas de fruta, chocolate y frutos secos. Te ofrecemos un gran catálogo de bombones. Somos Chocolatine Amore PF. Dilo en chocolate. Síguenos en
Chocolatine Amore PF, para atenderte y tomar tus pedidos. Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil en Lidotel Paraguaná los días 26, 27 y 28 de febrero. Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas. No puedes perderte Fiesta Kids. 3 días de pura diversión infantil. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Y es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. La línea directa con A Plomo Limpio es el 0426-723-7699, que es la mira de A Plomo Limpio. Presentamos entonces a nuestro invitado. Nuestro invitado ampliamente conocido en nuestro ambiente, Salomón, bueno, de acá, de los nuestros, como decía su primo Rogelio Lugo Villa, oriundo de allá de Jadacaquiva. Salomón, bueno, además de un cronista oficioso, el oficial es Guillermo de León Calle, y naturalmente, pero un cronista oficioso, un escritor, un dramaturgo. He tenido la dicha de trabajar por lo menos en una de sus obras de teatro, sí, en la Camejo. Correcto. En la Camejo. Pero Salomón también es una persona muy, que tiene muchos conocimientos en la rama del derecho, donde se ha especializado. Tiene doctorado en Derecho Constitucional y Iberoamericano. Correcto. Tiene especialización también en Derecho Marítimo, Internacional, entre otras cosas. Y esas son algunas de las causas por las cuales tomamos la iniciativa de invitarlo, porque hay cosas que pudieran incidir o que están incidiendo en nuestro país. El caso, cómo pudiera incidir el caso de lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Rusia, principal proveedor de Europa de gas, cómo pudiera incidir en eso
en Venezuela, en la producción petrolera. Rusia es aliado de Venezuela. Hemos firmado muchísimos convenios con Rusia. ¿Cómo incide el derecho, si tienen o no tienen derecho los migrantes venezolanos por la forma como son tratados cuando llegan a otro país? Y vamos a analizar casi de manera muy particular ese caso donde muere niños de apenas 1 año cuando una patrullera avista a un peñero de esos de madera, ¿verdad? Y con 43 personas a bordo, y le dispara con el saldo lamentable de un niño muerto. Después lo demás es historia, la madre quedó detenida, ayer creo que fue liberada, pero lo cierto es que por ahí se dice que tienen derecho a exigir, a resarcir este daño que le hicieron. Pueden demandar, chicos, pueden demandar. Bueno, eso lo vamos a tratar hoy con un especialista en Derecho Marítimo Internacional y además con un especialista, un doctor en Derecho Constitucional Iberoamericano. Muy buenos días, Salomón Lugo. Un gusto, Martí, un honrado por la invitación, agradecido por tu receptividad y por invitarme precisamente a uno de los temas que también igualmente me apasionan como ejercicio profesional, que es dentro del derecho marítimo. Y sí, el tema de hoy es geopolítico, Martí. Es geopolítico. Un tema O sea, geopolítico. por muy lejos que esté Ucrania, por muy lejos que esté Rusia, ¿cómo incide? ¿Cómo puede incidir en Venezuela? Eso es, lo que tú planteas es parte de lo que se conoce como La geopolítica. y la teoría del caos, Ajá. que plantea que el aleteo de una mariposa en Asia puede causar un huracán en el Caribe. Y efectivamente, esa es parte de toda esta dinámica que cada día nos hace más vivir en sentido de red. Al tensar uno de los lados de la red, la otra evidentemente se siente repercutida. Y efectivamente, para abordar primeramente el tema de Rusia, que está ahorita en sucesos en pleno desarrollo, debemos recordar que este tema de Rusia, Ucrania, no es reciente. Esto se remonta hasta no menos del 2014, cuando hubo aquel famoso golpe de Estado, que el Vladimir Putin establece que fue un golpe de Estado y no ningún tipo de proceso de prodemocracia. ¿Okay? Eso lo conlleva que desde 2014 Rusia desconoce la actual gobernabilidad en Ucrania. Eso trajo como consecuencia que aquellos países que formaban parte de esas provincias ucranianas y que más antiguamente eran parte de la Federación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, La URSS. la URSS, bueno, se reavivaron aquellos procesos independentistas, aquellas disputas por control. Entonces, bueno, conllevan, esos polvos traen estos lodos. Sí, el perfil que le hacen entre algunos ítems del perfil que le hacen a Vladimir Putin es como un ortodoxo, un romántico de la madre Rusia. Correcto. Y que quiere entonces buscar la reunificación nuevamente y rescatar entonces a la antigua URSS, Sí, Unión sí. de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, una de las narrativas que se maneja es ese, el discurso prorromántico, el discurso de aquella nostalgia de la gran madre Rusia, y que Putin, bueno, a mí me parece que eso es caricaturesco también, porque yo creo que detrás hay otras incidencias. No, la URSS suena como Sí, obvio ya decirlo, pero eso, no, sí. eso ya es otro patrón de manejo de relaciones de poder y de la geopolítica, es otra dinámica internacional. Entonces, ya aquí los intereses son preeminentemente económicos, son sobre energías. ¿Qué tiene Ucrania entonces que le apetezca, que esté tan interesado entonces en ponerle la mano la Unión Soviética? Territorios no son, porque si alguien tiene territorio en Es este Rusia. planeta es Rusia, La Federación Rusa. Entonces, ¿qué tiene Ucrania entonces que entonces Putin y la Unión Soviética quieran entonces dominarlo? Al sur de Ucrania está Crimea. Y en Crimea está el acceso, son las riberas del Mar Negro, que comunica con 7 estados centroeuropeos, 7 países centroeuropeos, entre los que se cuentan Rumanía, Bulgaria. Entonces es la ribera europea junto con Turquía. Entonces
Allá hay toda una complejidad de relaciones comerciales y relaciones humanas, de migración, muy activo. En buen criollo estará buscando una buena salida Una al mar. salida al mar. En buen Como criollo, una maritimi- salida al mar. Se me puede cuestionar que tengo un sesgo en la percepción, pero como maritimista es la salida al mar. Sí. Y no necesariamente comercial, sino es precisamente su posicionamiento militar, porque la flota de la Federación Rusa está asentada en 7 puertos que están en Crimea, en el Golfo de Crimea, 2 de los cuales es Yalta y el otro es Sebastopol. Ahí entonces están asentadas esas bases militares de valor importantísimo para el posicionamiento geoestratégico de Rusia y evidentemente de Vladimir Putin. ¿Cómo puede este conflicto afectar a Venezuela? Claro, la afectación es precisamente por el rol que ha jugado Venezuela con la alianza con Vladimir Putin y todos los intereses, repito el término, intereses geoestratégicos de Rusia en el Caribe. Recordemos que Venezuela cuenta con una de las mayores bolsas gasíferas en el Golfo de Venezuela. Su cuantía es muy numerosa, muy alta. Aquí están en Venezuela el convenio de Eni y Repsol, están el gobierno italiano, el gobierno español. Y había también una Gazprom, que es una petrolera transnacional rusa. Claro, que a la final entregó la concesión. Eso no significa ningún abandono de intereses. Porque Porque la pueden reactivar también. Claro. Los campos están allí y están dispuestos para licitaciones y concesiones a los intereses de los países aliados de Venezuela. Salomón, la geopolítica ha cambiado muchísimo. Sí. Ya las guerras en el mundo no son iguales. Correcto. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra regular, con tanques, con cañones. Una próxima guerra, la tercera, sería una guerra nuclear. Y dicen que la cuarta sería con palos y piedras, ¿no? Correcto. Pero así no, de verdad, así dicen los especialistas. La tercera es una nuclear y la cuarta con palos y piedras. Pero fíjate cómo afecta entonces a buena parte del mundo, en especial a Europa, cuando Rusia, que es el segundo productor de petróleo del planeta, ¿verdad? Y uno de los que le proporciona el gas a casi todas las naciones europeas. De hecho, una de las primeras sanciones de Alemania, como lo dijo el ministro Olaf Scholz, dijo entonces que no le van a permitir ya el acceso, cesa la programación de este gasducto que pasa por allí, que creo el Nord Stream 2, entonces no va a pasar. Entonces ya viene como lo que conocemos nosotros muy bien en Venezuela y que conocen en Cuba también, que son las sanciones y los bloqueos. Sí, en efecto, ya no se está hablando de una guerra, sino de sexta generación, que empieza precisamente, Martín, en algo que nos atañe directamente y es la información. Si revisamos la prensa y los titulares de la prensa, y aquello está completamente polarizado y tú definitivamente no encuentras en quién creer, porque está tan radicalizada la opinión y los criterios que se manejan con el manejo noticioso de lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania, te das cuenta que son dos antagónicos pero radicales. Efectivamente, lo que ya Alemania sacó de certificaciones al proceso de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, Rusia le ofrece o le entrega a Europa el 40% del gas que se consume. Wow. Eso es muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí en el tablero vemos que el débil viene siendo Europa, precisamente por el tema energético. Ahorita, ya en abril... Pero no hay un proveedor seguro y de primera mano, no de primera mano. En Europa no. En Europa no hay, y cerca y en Asia. El más cercano pudiera ser Qatar. Qatar, el cuarto proveedor, quien está ahorita fletando gaseros que están tocando puerto en España, desde el sur, que es quien pudiese en un escenario de confrontación, de mayor confrontación bélica, poder compensar las carencias que el cierre de los ductos del chorro de gas que provenía de Rusia sería entonces suplido desde España o Portugal por vía que viene de Qatar. Qué curioso, Martín, que ahora el emir de Qatar va a ser el beneficiado de todo este pleito. Así es el mundo. Es la geopolítica. Fíjate que en este momento, debido a la tensión que hay entre Ucrania y Rusia, y
por supuesto la intervención de los Estados Unidos, el petróleo aumentó de precio. El petróleo aumentó de precio, baja el oro, porque eso es también lo que ocurre, También ocurre. el patrón que normalmente ocurre. Entonces, bueno, nosotros estamos como país proveedor de energías y de crudo, evidentemente que estamos en el medio de ese escenario. No pasamos desapercibidos. Sí, bueno, eso lo comentamos porque, bueno, ahorita cualquiera puede decir, bueno, estos están tratando temas que de repente sí toca a Venezuela. Claro. Toca a Venezuela porque, fíjate, primero porque el presidente Maduro en los últimos tiempos ha suscrito convenios importantísimos. Convenios inclusive en el tema militar, no solamente energético, petrolero, comerciales, sino en el ámbito militar. Rusia se ha convertido Rusia en se ha un proveedor convertido, importante. Recordemos que Rusia hace cerca de 2 o 3 meses, Rusia expresó que tendría la posibilidad de establecer algunas bases militares en Cuba y Venezuela. Correcto. Pues Colombia ya dice que ha detectado que hay unos movimientos, que están unos rusos allí en la frontera y pareciera que como que nos metemos ya entonces Venezuela también en ese mapa mundial, ¿verdad?, de conflagración, de una guerra que nadie quiere y que ojalá no llegue, Salomón. La OTAN, no, Dios quiera que no. Ajá, la OTAN exacto. cuenta con 2 aliados en el Caribe y en el Suramérica, que es Brasil y Colombia. Entonces, en caso de haber una confrontación, precisamente acá, también se manejaría aquel mismo paralelismo de la incursión de la OTAN en el escenario de países aliados con Y esa ha sido la gota que ha derramado el Correcto. vaso. Lo de la OTAN, porque entonces Ucrania, si llega a ser si parte llega a de ser la OTAN, parte de la OTAN, esto no le gustó. ese es el gatillo No, que va a... ese es el gatillo y por supuesto esto ha desencadenado lo más terrible, que Sí. lo más dramático, que es que el presidente Putin declaró independientes a dos a dos de los- regiones, a 2 países país, instalando con ellos el derecho a instalar bases militares Exacto. allí inclusive. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con el abogado Salomón Lugo aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Tenemos la mejor opción para demostrarte todo lo que sientes a ti y a tus seres queridos. Cuenta con nosotros para cualquier ocasión. Somos expertos en bombones artesanales hechos con mucho amor y rellenos con exquisitas cremas de fruta, chocolate y frutos secos. Te ofrecemos un gran catálogo de bombones. Somos Chocolatine Amore PF. Dilo en chocolate. Síguenos en @chocolatineamorepf para atenderte y tomar tus pedidos. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet.
Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Teníamos casi otro programa en la pausa con Salomón y dijimos cosas importantes, ¿no? Lo difícil que es migrar, el migrante ahorita, es muy, muy difícil. Entonces mucha gente dice, bueno, son los migrantes, hay gente que huye, ¿verdad? Gente que quiere irse, era inmigraciones muy diferentes a la de otros países o las inmigraciones ocurridas hace años, ¿no? Y bueno, decías algo que es como ir a la luna, ¿no? Es como viajar a la luna. A viajar a la luna, emigrar, ¿no? Emigrar. No se sabe qué te vas a encontrar, que es muy difícil. No sabes si puedes llegar entonces completo. Y donde debe prevalecer el sentido común, la racionalidad y la reflexión. Sí. Y yo le agregaría entonces lo que dijo Neil Armstrong cuando llegó, que dijo que cuando llegó el hombre llegó a la luna. Un gran paso para el hombre, pero un salto para la humanidad. Entonces, como era que decía usted, este es un gran paso para el inmigrante, pero un gran problema para la humanidad que lo recibe. Por ahí están los países recibiendo, caso Colombia, pues que tiene casi 1.600, 1.800 venezolanos en su territorio, ¿no? Hay una lamentable política panamericana de control de visado hacia los venezolanos. Sí, ¿qué ha pasado con eso? Creo que el más reciente, a partir de antier, el 21, ¿verdad? Costa Rica y Honduras. Que todos creíamos que Costa Rica era un país, bueno, amigo de Venezuela, donde exportamos hace años hasta democracia. Sí, señor. Que tiene hasta un premio Nobel de la paz. Allí, sí. muy buenas relaciones. Bueno, Costa Rica entonces, desde hace 2 días, está solicitando entonces visa. Los mexicanos hace algunos días y creo que Honduras también. Ayer, a partir de ayer está solicitando, pero creo que es una acción recíproca, ¿no? Que es una acción recíproca porque creo que Venezuela también como que le solicitaba a ellos visa de ingreso acá. Entiendo que debería ser recíproca, sin embargo en experiencias que yo he visto particulares no ocurre así. No ocurre así. Necesariamente debería ser recíproco por aquello de el respeto al ciudadano venezolano y el respeto a la soberanía venezolana. Sí. Ahora, básicamente una de las invitaciones, la invitación que te hice era para que habláramos eso. Los derechos, ¿qué derechos tiene un ser humano que migra de un país caso de Venezuela y llega a otro país que llega de manera ilegal, violando la constitución, las leyes de ese país? Sí. Y vamos a basarnos en el caso, el último caso, el más reciente, donde perdió la vida este niño, el niño Santoyo, creo que así se llamaba, en el cual entonces una patrullera de Trinidad y Tobago los avistó, les disparó en sus aguas, por supuesto, en su territorio. Eso lo vas a explicar tú también con lujo de detalle. Pero entonces muere este niño, la madre entonces es presa, es detenida, llevada a un hospital y creo que la liberaron ayer. Pero leía entonces que los familiares del niño van a establecer una demanda contra Trinidad y Tobago. Correcto. Hay posibilidades de que esa demanda sea aceptada, que se gane inclusive esa demanda, porque allí falleció un menor. Sí. Inicialmente, para poder intentar una demanda, debería apelar precisamente a lo que establece el Convenio de las Naciones Unidas de Respeto a los Derechos Humanos. Ese es los principales derechos que deben ser protegidos por cualquier inmigrante, que es el respeto a su dignidad, a su vida, que es el valor primigenio que se tiene que ser respetado por los países firmantes de las Naciones Unidas y el Concierto de Naciones. El caso de esta tragedia que ocurrió cuando este menor fue acribillado por militares que
estaban a bordo de un buque de guerra en contra de un peñero. Martí, el buque de guerra tiene 59 metros de eslora, 59 metros de largo. Imagínate tú la desproporción, Wow. la desproporción. Sí. Primero en el uso del equipo y en el uso de las armas, porque fue con ametralladoras. Entonces, allí, bueno, ciertamente parecería que va a ser obvio que el caso de Venezuela, del crimen que se ocurrió contra el niño, pudiese ser la madre, la parte gananciosa del tema, pero sin embargo en un proceso de esta naturaleza, primero se lleva mucho tiempo, y luego viene el tema de la parte probatoria, y luego viene el tema de las alianzas a favor de Trinidad, porque eso también hay que considerarlo, porque también entra en juego el escenario Y geopolítico. entra en juego la posición de los gobiernos. Los gobiernos. El gobierno de Venezuela no ha dicho nada. Nada ha dicho el gobierno de Venezuela. Nada. Hubo uno que otro tímido mensaje por parte de la Cancillería, pero sin embargo, y esto lo veníamos conversando cuando venimos para acá, Martí, que en el caso de los inmigrantes en Aruba, Curazao y Trinidad, que son los más cercanos, incluso no se ha visto la presencia mediática de los señores cónsules, los cónsules, la representación consular, el acompañamiento por parte de la representación diplomática consular, quien es a su vez los que reciben a los inmigrantes venezolanos, legales o ilegales. Entiendo yo que ese debería ser uno de los roles, la defensa. La señora Santoyo apareció cuando fue a enterrar a su hijo en compañía de alguien del hospital y un policía, pero no se vio en la gráfica a ningún representante consular, ni ninguna reseña, ni ninguna opinión. Entonces, allí de verdad que entiendo que ese tipo de debilidades deberían ser superadas para que se evidenciara que la República Bolivariana de Venezuela sí le ofrece al emigrante, a pesar de todas esas tragedias humanas que se pueden presentar, algún tipo de acompañamiento y de camino solidario. Sí, y al parecer esta acción que pudieran emprender los familiares de la víctima, bueno, pudieran dar al traste con el antecedente de las declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago, quien ya tajantemente en las primeras de cambio dijo que esos funcionarios militares actuaron bajo el apego de la ley. El primer ministro jugó posición adelantada y correcto. ya dijo, actuaron apegados al protocolo, actuaron apegados a la ley. Correcto. Entonces ya, fíjate, ya esto... Esta demanda entiendo que debería ser interpuesta ante la Corte Penal Internacional para que sea desde La Haya las que emitan algún tipo de pronunciamiento en contra del gobierno de Trinidad, que es lo que a nosotros como venezolanos puede resultar obvio, pero entendemos que esto es un proceso jurídico que puede demorar tiempo y algunos intríngulis que desconocemos y estamos manejando ya una hipótesis. Sí. Ahora, fíjate, tocaste un tema muy interesante, Salomón, y es entonces lo desasistido que están los inmigrantes en cualquier otro país. Vámonos a Chile. En los últimos 6 meses, 2 campamentos han sido saqueados, quemados, golpeados. Sí. ¿Verdad? Lo que está ocurriendo en Chile. Toda la xenofobia contra los migrantes en Perú, en Ecuador. Entonces eso, no hay una especie de representación consular. Aquí lo único que hemos visto es un plan de retorno a la patria que hace... que lo ha habido. Que lo hace, que entonces agarra 100, 200 migrantes que quieren volver y les pone un avión allí y lo retrae, pero eso es un pañito caliente, eso no es una acción tendiente a garantizar los derechos de ese nacional que está en otro país, pero a la final también es un ser humano. Correcto. Nos responde esta pregunta, Salomón, al regreso de la pausa. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Hospitalidad, confort,
Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Tenemos la mejor opción para demostrarte todo lo que sientes a ti y a tus seres queridos. Cuenta con nosotros para cualquier ocasión. Somos expertos en bombones artesanales hechos con mucho amor y rellenos con exquisitas cremas de fruta, chocolate y frutos secos. Te ofrecemos un gran catálogo de bombones. Somos Chocolatine Amore PF. Dilo en chocolate. Síguenos en @chocolatineamorepf para atenderte y tomar tus pedidos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Nuestro invitado, el abogado Salomón Lugo, especialista en Derecho Marítimo Internacional, además doctor en Derecho Constitucional Iberoamericano. Así que, además, entre esos títulos que tiene, es mi amigo. Me llena de orgullo ser amigo y, como dije antes, haber compartir la actividad cultural, ese grupo, ese equipo de gente de cultura, donde está Guillermo de León Calles, Luis Aular Leal. Ahora hemos incorporado a ese equipo a Epifanio Petite. Sí, señor. Epifanio Petite. Y además escritor. Tuve la dicha, la honra de trabajar como actor en una excelente obra que ojalá la pudiéramos montar otra vez. Pronto. Pronto, la obra que montamos, que se llamaba Josefa la del Amor, con María Zaira Romero y María Medina. Excelentes actrices. Grandes actrices. Por lo demás. Ahora, siguiendo con el tema, lo que está pasando entonces con el derecho de todas, lo que estamos viviendo en este momento, Salomón, de gente, y sobre todo que nos toca el Estado Falcón, porque desde Chichiriviche, Cumarebo, El Supí, hay gente que está tratando de salir del país, chico, porque por las condiciones que fueran, pero bueno, en muchos casos todos sabemos entonces el fin del cual salen, pero lo que viven no tienen ningún tipo de derecho en esos países. Sí, la conexión de la costa oriental de Falcón con las islas antillanas es histórico. Siempre ha habido una intensa actividad comercial que se ha visto mermado en los 2 últimos años, agravado con el tema de la pandemia, y lo que se escucha y lo que se sabe de las consecuencias de una inmigración ilegal hacia cualquiera de las dos Antillas, las consecuencias son muy lamentables para los que pueden salir. ¿Son las leyes que son tan altamente punitivas y sancionatorias o vamos a lo común? Entonces, es que hay saña contra el venezolano, porque cuando un venezolano comete un delito, mira, es tratado, así sea un delito menor, es tratado como un delincuente de marca mayor. Recuerda que la tradición jurídica de las Antillas es europea. Ella es un patrón de medidas sancionatorias, es impositivo y ciertamente va agravado y se hace exponencial en la medida de que la persona reincide. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona va a Aruba y es sancionada, va en una lancha, la lancha la pierde. Va preso además. Va preso.
va multado. Multado, la multa. Va reseñado. ¿Ok? Y lo regresan al país. Y si la persona, por cualquier circunstancia, retorna o intenta retornar y es atrapado, bueno, la sanción es mayor. Se duplican. Por reincidente. Generalmente se duplican. Se duplican las sanciones. Claro. Entonces, las consecuencias de verdad son bien lamentables, tan lamentables como lo que todos estamos viviendo. El tema de xenofobia yo creo que es impreciso o sería mucho más preciso si entendemos que lo que se rechaza no es al venezolano, sino al venezolano pobre. Al tipo de venezolano. Al tipo de venezolano. Porque hace 40 años, cuando se le permitía el ingreso al país a cualquier venezolano que pudiese y que tuviera dinero, el visado era fácil. Yo hace cerca de 40 años fui varias veces a Aruba y a Curazao, fui en un avión, en ferry fui como 2 veces, y solo me pedían la cédula. Venezuela. Solo me pidieron la cédula. Hace 40 años que yo fui a Aruba, Curazao. Los venezolanos y su riqueza fueron motor comercial e industrial de las islas. Caso, no solamente en las islas, ¿no? Caso Estados Unidos, pues. Y el sur de la Florida. El sur de la Florida, bueno, un venezolano, a lo mejor le rechazaban la visa. En ese tiempo, Colombia muy convulsionada por el narcotráfico, por el terrorismo, pero decir venezolano no tocaba tablita para darle la visa. No, ni era la época, recuerda, el está barato, dame 2. Ni ponían a la gente porque los venezolanos iban a gastar los dólares a Estados Unidos. Correcto. El está barato, dame 2. Claro, claro. Ahí nadie entraba al cuartico, ni era reseñado en inmigración. Entonces, el tema, como te explico, ya no es un tema de xenofobia necesariamente, sino que... ¿Cómo se le dice qué término correcto usaríamos, Salomón, para describir? Porofobia. Porofobia. Correcto. Porofobia. O sea, fobia al pobre. Sí. ¿Por qué? Porque el que es nacional, chileno, peruano, colombiano, tiene miedo de que se le sea arrebatado su trabajo, sus ingresos. Entonces, bueno, rechaza cualquier tipo de... Pero también hay un elemento, Salomón, de que en buena parte de la emigración venezolana, de la diáspora, hay miles de personas, universitarios, profesores, médicos, doctores, abogados, ingenieros. Hay mucha profesionalización dentro de la diáspora venezolana. Pero eso no se sabe porque nosotros provenimos de una educación mayoritariamente pública que permitió ese acceso a la educación y ese desplazamiento horizontal dentro de la escala social. No es lo mismo en Colombia, donde los estamentos sociales son más rígidos, o en Chile, donde ciertamente ha sido mucho más difícil el tema de la educación pública y el acceso a trabajos. Acá no, aquí el desplazamiento ha sido más fácil, pero en los otros países no, y ya tienen como de alguna manera el prejuicio de ser arrebatados de sus ventajas. Sí. Esa es la circunstancia. Bueno, Chile está en deuda con nosotros, porque un inmigrante como Andrés Bello les dio una gramática. Claro. Les dio, por cierto, también una constitución. Les llevó educación a Chile. Bueno, Salomón, te nos llama aquí, excelente programa. Pregúntele entonces a el doctor Salomón, entonces, ¿qué debemos hacer las personas que tenemos familiares que están desaparecidos? Estas personas, hay unas personas que no han aparecido, unas lanchas que fueron, entonces y no aparecen. Lo básico es agruparse, no trabajar aisladamente, agruparse, hacerse visibles. Para eso están los medios de comunicación, continuamente. Sí. A muchos de las personas que llegan les imputan trato de personas también. Sí. Y esto está bien, ¿no? Sí, claro. claro. Son gente que lleva aquí desde cualquier costa de Venezuela, llega allá y le está cobrando. Está claro. Está cobrando. Por cierto, vimos un modus operandi diferente ahora con la embarcación La Reina. Hicieron un transbordo. Sí. Hicieron un transbordo, no sabemos dónde. Ni cómo, porque es peligrosísimo. Ahora, Salomón, pregunto, ¿por qué siempre los dejan, nunca llegan así, sino que los dejan cuando les llegue el agua al cuello o les llegue el agua a la cintura a las personas que van? Para que la lancha pueda escapar más fácilmente. Es una cuestión física escapar, pero también algo de la ley algo... No, yo pienso que es para agilizar la operación de desembarco. No, eso no tiene que ver con eso que cuando, por ejemplo, cuando un balsero cubano llega y llega a los Estados Unidos. No, es para ganar tiempo. Que tienen privilegio legal o algo así. Yo entiendo que es para ganar tiempo de escape. Tiempo de escape. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. A ti, fue un gusto, un placer, de verdad, tremendo programa nos ha brindado. Salomón Lugo estuvo con nosotros.
Nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor nacional independiente, 14.747. Que pasen un excelente día. Nos vemos. ¿Conocen el Escuadrón Saludable? Míralos, ahí están. Hola, ¿ya se vacunaron contra la COVID?